Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en la historia de José Miguel Carrera. Ajá. Una figura clave, por supuesto, en la independencia de Chile, pero con un capítulo, digamos, menos conocido. Claro. Su aventura en Argentina entre 1819 y 1821. Interesante. Para esto tenemos, tus notas, investigaciones Sí. y algunos fragmentos de controlpolitico.pdf, un documento que analiza su incursión en Argentina. Exacto. A través de estos documentos vamos a intentar desentrañar si Carrera fue un estratega brillante, un héroe trágico o un aventurero temerario. Exacto, es la pregunta, ¿no? Sí. Para quienes necesiten un poco de contexto, recordemos que Carrera, tras su exilio de Chile, no se quedó de brazos cruzados. Por supuesto. Cruzó la cordillera y se adentró en el complejo escenario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ujú. Una región, en plena lucha por definir su futuro. Exactamente. Es importante destacar que Argentina en ese momento no era un país unificado. Existía una fuerte tensión entre unitarios, quienes buscaban un gobierno centralizado en Buenos Aires, Ajá. y federales que defendían la autonomía de las provincias. Y en este contexto, ¿verdad? Donde Carrera, con su gran carisma y visión, entra en escena. Totalmente. Pero no llega solo, ¿no? Forjó alianzas estratégicas con figuras clave del federalismo como Francisco Ramírez, caudillo de Entre Ríos. Así es. La figura del caudillo es fundamental para entender este periodo. Claro. Eran líderes carismáticos, generalmente con gran poder militar, que controlaban sus propias regiones Ajá. y ejercían una gran influencia en la política local. ¿Ya? Ramírez era uno de los más poderosos y su alianza con Carrera les permitió formar un ejército diverso y formidable. Me imagino la escena. Veteranos chilenos leales a Carrera, Ujú. gauchos enterrianos expertos en el combate a caballo, Por supuesto. incluso algunos desertores del Ejército Unitario de Buenos Aires, Sí. todos unidos bajo un mismo estandarte. Lo interesante es que Carrera, con su formación militar en Europa, intentaba imponer disciplina y tácticas europeas en un contexto donde la guerra era mucho más fluida Claro. y basada en la iniciativa individual. Un choque de estilos, digamos, desde el principio. Sí, se podría decir que sí. Explica algunas de las tensiones que veremos más adelante. Exactamente. Pero antes de adentrarnos en las batallas, hablemos de la batalla de Cepeda en 1820, Ujú. un momento crucial en esta historia. En 1820, el Directorio de Buenos Aires, buscando afianzar su control sobre las provincias, envía un ejército a Santa Fe. Ajá. Las fuerzas federales, lideradas por Ramírez, Estanislao López, otro caudillo de gran influencia y Carrera, se enfrentan a ellos en Cepeda. Y según las fuentes, Carrera propone una estrategia de 3 fases para la batalla. Sí. Casi parece un plan sacado de un manual militar. Sí, era un plan bastante elaborado. ¿En qué consistía? Su plan buscaba desgastar al enemigo antes del enfrentamiento principal. Primero, guerrillas gauchas hostigarían las líneas de suministro. Luego, una emboscada de la infantería chilena debilitaría al enemigo. Ya. Finalmente, una carga de caballería federal lo aplastaría. Ah. Era un plan ambicioso que combinaba elementos de la guerra europea con el conocimiento del terreno y la movilidad de las tropas locales. Sobre el papel suena impecable. ¿Sí? Pero, la historia nos enseña que las batallas rara vez se desarrollan según lo planeado. Totalmente. ¿Qué sucedió en Cepeda? La realidad del campo de batalla, como siempre, fue mucho más caótica. A pesar de la estrategia de Carrera, la impaciencia de Ramírez lo llevó a lanzar un ataque prematuro con su caballería, desbaratando el plan inicial. Un clásico. La falta de coordinación puede ser fatal en una batalla. Sí, en este caso casi les cuesta la victoria. ¿Cómo reaccionó Carrera ante este cambio repentino? Demostró una gran capacidad de adaptación. Con la batalla en curso y su plan inicial desmoronándose, Carrera improvisó. Ajá. Sus francotiradores chilenos neutralizaron la artillería enemiga, mientras que la infantería chilena, liderada por él mismo, asestó un golpe decisivo al flanco del ejército unitario. Una muestra de su talento militar incluso en medio del caos. ¿Y cuál fue el resultado final de la batalla? Una victoria contundente para los federales. El ejército unitario fue derrotado, perdiendo gran parte de sus hombres y toda su artillería. Impresionante. Esta victoria marcó un punto de inflexión, debilitando al Directorio de Buenos Aires y fortaleciendo el federalismo. Una victoria que, a priori, debería haber consolidado el liderazgo de Carrera dentro del movimiento federal. Sí. Sin embargo, las fuentes nos indican que algo inesperado sucede después. Efectivamente. A pesar de su decisiva participación en la victoria, Carrera es excluido de las negociaciones de paz que dieron lugar al Tratado del Pilar, un acuerdo entre las provincias que reconfiguró el mapa político de Argentina.
¿Cómo es posible que el héroe de Cepeda fuera relegado de esa manera? Bueno, ¿Qué razones llevaron a los caudillos a tomar esa decisión? al parecer los caudillos, en particular Ramírez, veían a Carrera como una figura demasiado ambiciosa. Temían que su objetivo final no fuera la autonomía de las provincias, sino el control de todo el territorio, incluyendo Buenos Aires. Una jugada arriesgada por parte de los caudillos, ¿no? Sí, sin duda. Descartar a un líder militar tan capaz fue una decisión estratégica. Es difícil saberlo con certeza. O un error garrafal que pagarán caro más adelante. El tiempo lo dirá. Claro, esa es una pregunta que aún debaten los historiadores. Exactamente. Lo cierto es que la exclusión de Carrera del Tratado del Pilar marca el inicio de su declive en Argentina Sí, y lo lleva a tomar decisiones cada vez más drásticas. así es. Pero esa es una historia que dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. De acuerdo. Retomemos la historia de José Miguel Carrera en un punto, crucial. Tras la victoria de Cepeda, en lugar de ser reconocido como un héroe, se encuentra excluido del Tratado del Pilar, un acuerdo que él mismo ayudó a forjar. Una situación bastante complicada. Una situación que debió ser un duro golpe para su orgullo y sus ambiciones. Sin duda. ¿Cómo reaccionó Carrera ante esta traición por parte de sus aliados federales? Carrera, con su carácter impetuoso, no se quedó de brazos cruzados. Desde su campamento en San Nicolás envió una carta a los caudillos exigiendo justicia para sus hermanos asesinados en Chile, apoyo para recuperar el poder en su país natal y, por supuesto, reconocimiento de su rango como líder militar. Unas demandas que revelan tanto su deseo de venganza personal como su visión estratégica a largo plazo. Exacto. Pensaba Carrera utilizar a Argentina como base para conquistar Chile. Las fuentes históricas apuntan a que esa era una de sus ambiciones. Interesante. Carrera veía a Chile y a las Provincias Unidas como parte de un mismo proyecto emancipador. Su ideal era una América del Sur libre del dominio español, y él se veía a sí mismo como un líder capaz de unificar a ambos países. Una visión ambiciosa, sin duda. Totalmente. Pero volviendo al presente, digamos, ¿cómo respondieron los caudillos a sus exigencias? Las ignoraron por completo. Vaya. El Tratado del Pilar se firmó sin tener en cuenta a Carrera, lo que evidenció la profunda desconfianza que los caudillos sentían hacia él. En ese momento, Carrera se da cuenta de que está solo, rodeado de enemigos y antiguos aliados que ahora lo ven como una amenaza. Así es. ¿Cuáles fueron sus opciones en ese escenario tan complicado? Acorralado y sin apoyo de los caudillos, Carrera se ve obligado a recurrir a medidas extremas. Por un lado, busca nuevas alianzas, incluso en los sectores más inesperados de la sociedad. ¿Te refieres a su alianza con los indígenas rancueles? Exactamente. Es fascinante cómo un general formado en Europa termina colaborando con guerreros nómadas de las Pampas. Sí, es una alianza bastante peculiar. Los ranqueles eran un pueblo formidable, expertos jinetes y guerreros temibles. Su territorio se extendía por las vastas llanuras al sur de Buenos Aires, y su conocimiento del terreno y su movilidad los convertían en un aliado valioso para Carrera. Esa alianza no solo le proporcionó a Carrera nuevas tropas, sino también una perspectiva diferente sobre la guerra. Por supuesto. Podemos decir que su experiencia con los ranqueles influyó en su forma de combatir. Es muy probable. Los ranqueles no luchaban como los ejércitos europeos, con formaciones rígidas y estrategias preestablecidas. Su estilo de combate se basaba en la velocidad, la sorpresa y el conocimiento del terreno. Es posible que Carrera, al observar sus tácticas, haya aprendido a ser más flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de la guerra en América del Sur. Un aprendizaje que sin duda le sería útil en las futuras batallas. Sin duda. Pero más allá de la alianza con los ranqueles, ¿qué otras estrategias empleó Carrera para fortalecer su posición? Carrera era un maestro de la propaganda y la persuasión. Aprovechó el descontento popular en algunas zonas de Entre Ríos, donde los campesinos se sentían oprimidos por los grandes terratenientes. Prometió tierras y justicia social a cambio de su apoyo, y logró reclutar un número considerable de hombres para su causa. Un líder que sabía cómo conectar con las aspiraciones de la gente, utilizando tanto la fuerza militar como el discurso político. Con estas nuevas fuerzas a su disposición, ¿cuál fue su próximo movimiento? Su objetivo principal seguía siendo Buenos Aires, el corazón del poder unitario. Claro. Carrera sabía que controlar la capital era fundamental para imponer su visión de una América del Sur unificada. Y para lograr ese objetivo, ideó un plan audaz para capturar la estratégica ciudad de San Nicolás, a orillas del río Paraná. San Nicolás era una ciudad clave para el control del comercio fluvial y una puerta de entrada a Buenos Aires.
¿Qué nos puedes contar sobre el plan de Carrera para tomar la ciudad? Carrera, fiel a su estilo, ideó una estrategia basada en la sorpresa y la astucia. Dividió sus fuerzas en dos grupos. Uno debía simular una retirada hacia el norte, atrayendo a las tropas enemigas a una emboscada, mientras que el otro grupo, oculto entre los juncos del río, atacaría por sorpresa a la flota que defendía la ciudad. Un plan ingenioso que, si funcionaba, le permitiría controlar San Nicolás y avanzar hacia Buenos Aires. Sin embargo, algo me dice que las cosas no salieron como él esperaba. Tienes razón. El gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, envió al joven coronel Juan Manuel de Rosas para interceptar a Carrera. Rosas, un estratega brillante, previó la trampa y desbarató el plan de Carrera, infligiendo una dura derrota en la batalla de San Nicolás. Una derrota que marca un punto de inflexión en la campaña de Carrera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este revés? La derrota en San Nicolás tuvo consecuencias devastadoras para Carrera. Perdió gran parte de sus hombres, su artillería y, lo más importante, su aura de invencibilidad. Claro. Ahora, además de ser un enemigo del gobierno unitario, también era un fugitivo perseguido por sus antiguos aliados federales, quienes habían puesto precio a su cabeza. Acorralado, traicionado y sin recursos, Carrera se encuentra en una situación desesperada. ¿Hacia dónde se dirige ahora? Bueno, ¿Qué le depara el destino a este personaje tan complejo y contradictorio? en la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos el último capítulo de la aventura argentina de Carrera. Veremos cómo, a pesar de las adversidades, nunca renunció a sus sueños de libertad y unidad, y cómo su lucha dejó una huella imborrable en la historia de América del Sur. Carrera, a pesar de ser un forastero, fue bien recibido por los ranqueles. Sí, increíble. El cacique Yanquetruz, reconociendo su valentía y su oposición al gobierno de Buenos Aires, lo nombró Pichirrey, que significa pequeño rey. Un título curioso para un general chileno, en el corazón de las pampas argentinas. ¡Ay! Bastante peculiar. Me imagino que esta experiencia, tan diferente a todo lo que había vivido antes, debió tener un profundo impacto en Carrera. Sin duda, en sus cartas de esa época se puede apreciar un cambio en su perspectiva. Comienza a valorar la importancia de la libertad individual, la conexión con la naturaleza y la lucha contra la opresión, valores que compartía con los ranqueles. Es interesante cómo esta experiencia, digamos, lo acerca a una visión más americana de la lucha por la independencia, alejándose de los modelos europeos que había seguido hasta entonces. Totalmente. Pero a pesar de encontrar refugio entre los ranqueles, Carrera no abandona sus ambiciones. Efectivamente. La sed de justicia por la muerte de sus hermanos en Mendoza lo impulsa a seguir luchando. Claro. Con la ayuda de Yanquetruz, reúne un nuevo ejército compuesto por chilenos leales y guerreros ranqueles y se lanza a la conquista de esa provincia. Un objetivo difícil, teniendo en cuenta que Mendoza estaba bajo control unitario y que sus fuerzas eran, limitadas. Sí, era una empresa arriesgada. ¿Qué nos puedes contar sobre esta campaña? Carrera, confiando en la movilidad de sus tropas y el conocimiento del terreno de los ranqueles, logra una victoria sorprendente en la batalla de Río Cuarto. Increíble. Derrota a las fuerzas unitarias, demostrando una vez más su talento militar. Una victoria que nos recuerda al Carrera de Cepeda, ¿no? El estratega audaz, capaz de superar cualquier obstáculo. ¿Significó esta victoria un resurgir de su poder en la región? Lamentablemente no. A pesar del éxito en Río Cuarto, la campaña de Mendoza se enfrenta a numerosos problemas. Ya veo. La falta de recursos, las deserciones de algunos ranqueles y la férrea resistencia del gobernador de Mendoza, Pedro Molina, van minando la moral de las tropas. Las circunstancias vuelven a jugar en contra de Carrera, a pesar de su esfuerzo y determinación. ¿Cómo afronta esta nueva situación adversa? Acorralado en la sierra de Jocolí con sus fuerzas diezmadas y sin posibilidades de victoria, Carrera intenta negociar con el comandante unitario Manuel Arias. Confiando en su palabra, acude a una reunión en el campamento enemigo, donde es traicionado y capturado. Una trampa que sella su destino. Es trágico cómo un hombre que luchó con tanta pasión por la libertad termina sus días como prisionero de aquellos a quienes consideraba sus enemigos. Tras un juicio sumario, Carrera es condenado a muerte y fusilado en Mendoza el 4 de septiembre de 1821. Sus últimas palabras, disparada al corazón, cobardes, reflejan su valentía y su espíritu indomable hasta el último momento. Una muerte que pone fin a una vida llena de aventuras, triunfos y derrotas. ¿Cómo podemos analizar el legado de José Miguel Carrera en Argentina? A pesar de que su campaña no logró sus objetivos a largo plazo, Carrera dejó una huella imborrable en la historia de Argentina. Claro. Su participación en la batalla de Cepeda fue clave para el triunfo del federalismo y su alianza con los ranqueles sentó un precedente
presente en las relaciones entre criollos e indígenas en la lucha por la independencia. Carrera, a lo largo de su vida, fue un personaje, controvertido, amado por unos y odiado por otros. Sí, sin duda. Su ambición, su carácter impetuoso y sus decisiones, a veces cuestionables, lo llevaron a la gloria y a la tragedia. Pero lo que no se puede negar es su valentía, su determinación Claro. y su pasión por la libertad. Carrera fue un hombre adelantado a su tiempo, con una visión de una América del Sur unida y libre del dominio español. Y aunque esa visión no se concretó en su época, Su lucha inspiró a las generaciones futuras Exacto. y continuaron la batalla por la independencia y la construcción de las naciones sudamericanas. La historia de José Miguel Carrera nos recuerda que los procesos históricos son complejos y que los personajes que los protagonizan son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. A través de esta inmersión hemos podido acercarnos a la figura de Carrera, comprender sus motivaciones y analizar sus decisiones, dejando al oyente la tarea de formarse su propia opinión sobre este personaje fascinante y contradictorio. Esperamos que este viaje al pasado les haya resultado interesante y les invite a seguir explorando la historia de América Latina. Una historia llena de personajes apasionantes, luchas épicas y sueños de libertad. Totalmente. Hasta la próxima inmersión.